training.bs-soft.com, que Juan Carlos no lo conoce, pero pues es un sitio muy bonito donde tenemos todos nuestros cursos que hemos hecho nosotros a lo largo de mucho tiempo. Y ahí va a quedar muy orgulloso de un ex-PCSoft. Listo. Entonces, de una, grabando y ya somos todo, es todo tuyo. Listo, compañeros. Bueno, buenos días de nuevo. Mi nombre es Juan Carlos Galvis. Como dijo Jaime, pues hice parte de VCSoft hace unos años y pues no tengo como una presentación porque fue algo como muy de esta semana, entonces pues no preparé como una Sí, no, presentación tranquilo, específica. tranquilo. Sí. Entonces, yo les compartí como esta documentación. Este sitio pues, realmente es muy completo. Tiene toda la documentación de Elixir prácticamente, desde los temas más básicos hasta temas intermedios y ya todo el tema avanzado. Adicionalmente, tiene el tema de pruebas, cómo hacer pruebas unitarias en Elixir. Por acá hay algo súper chévere que es Benchy, que es una librería que nos ayuda a medir performance. Y es que cuando nosotros desarrollamos cualquier fragmento de código, quizá hay varias formas de hacerlo, ¿cierto? Entonces, esta librería nos ayuda a que podamos comparar dos fuentes de código diferentes para que hagan una misma tarea y ver cuál de las dos pues, se comporta mejor. Eh, Temas muy utilizados cuando estamos desarrollando con Elixir. En general, pues en la industria hay como un framework que se llama Phoenix, que es como el más utilizado pues a nivel general, pero este tiene como muchas capas y también cubre temas de frontend. Entonces, quizá para hacer una aplicación en tiempo real, no sé, un tema de apuestas deportivas, quizá algo que sea muy en línea, puede ser útil. Pero ya en el tema de desarrollo de APIs, más específicamente, uno se puede basar ya únicamente con esta librería que es Plug. Es básicamente un servidor que está, una librería para hacer APIs. Tiene por debajo un servidor que se llama Cowboy y ya él se encarga pues como de todo ese manejo del tema pues HTTP y demás. Y ya uno se encarga es de, venga, yo cómo diseño la API, cómo la construyo y de ahí en adelante pues cómo hago ya todo el procesamiento de la información de acuerdo a lo que se necesita. Y así en general, pues acá mencionan muchas otras librerías, ¿cierto? Ecto es el corazón de todo el tema de persistencia en Elixir para bases de datos relacionales. Es como el JPA de Spring Boot. Por acá hay otros temas que son unos propios de Elixir, como son las ETS, como es Amnesia, que es una base de datos distribuida en memoria, puede llevarse a disco también. Está Cachex, que ya es una librería pues orientada al tema de caché. Es muy útil pues en casos de que uno pueda llegar a hacer implementaciones permitiendo un tema de caché y con eso pues dar mejor performance. En general acá hay mucha información relacionada y relevante pues que van a poder utilizar o necesitar dentro del proceso pues de desarrollo con este lenguaje de programación. No sé, me gustaría saber qué han leído, qué han visto, qué han probado. No, por mi parte, yo pues recuerdo de haber visto algo de Elixir en la universidad y pues anoche como chismoseando la documentación que enviaste, como con el tema de que Elixir está orientado al tema funcional, pero así que tenga experiencia con algo de Elixir, para nada, ahí sí soy Ok, nuevo. vale. ¿Y los demás? Bueno, yo he estado revisando pues bastante como el tema de, pues las bases, ¿no? Todos los, el pattern matching, los diferentes módulos y pues como estructuras, lo que sí no he estado, o bueno, lo que vi en tu correo que decías era como que muy importante todo el tema de concurrencia, ¿no? Esa parte sí, pues Ujú, sería como lo que me enfocaría en aprender en estos días, de vale, cómo fortalecer eso. listo. Bueno, entonces empecemos a hacer ciertos escenarios como para ir entendiendo pues desde lo más básico, ¿cierto? Por acá en el tema de Basics está pues todo lo que es la sintaxis, los tipos de datos.
pero antes de eso, pues básicamente Elixir es un lenguaje que está desarrollado y corre sobre la BIM. La BIM pues es la máquina virtual de Erlang. Erlang es otro lenguaje que es un poquito más enredadito de leer. Entonces Elixir y Erlang pues al correr sobre la misma máquina virtual de BIM pues tienen como el mismo performance. Entonces Elixir es un poquito más amigable pues a nivel de lectura y también pues y resuelve muchas abstracciones ya de una forma más limpia pues para los desarrolladores. Entonces están pues los tipos de datos, ¿cierto? Los enteros, numéricos, los flotantes, los booleanos, y aparece uno rarito que es propio de Elixir, que son los atoms. Entonces, cuando ustedes instalan Elixir, eso viene con una consolita que se llama IEX. Si ustedes la ejecutan, pues ahí van a poder empezar a lanzar como líneas de código que se van a ejecutar. Entonces ustedes pueden hacer una asignación de una variable. ¿Cómo se hace una asignación? Pues simplemente se declara una variable, no se le declara un tipo. Entonces, por ejemplo, no sé, pueden poner la edad igual. Ese es como el match. Acá todo tiene que hacer match. Entonces ahorita vemos que es el pattern matching. Y yo a esta variable puedo asignar eh, este atom. Un atom, no sé cómo definirlo, es como una constante, es como un valor que su valor es el mismo nombre del átomo y nos es muy útil para hacer pattern matching también. De hecho, que los módulos hagan de cuenta que es como un símil a una clase en Java, los módulos también son unos átomos, entonces es como un tipo de dato bien importante pues acá en Elixir. Por ejemplo, un true yo puedo compararlo con un true y me va a dar que son iguales. Entonces es como si el true fuera un átomo a su vez. Y así. Eh, Hay unas funciones que están disponibles en lo que es el módulo kernel. Básicamente estas funciones que están en el kernel, si no estoy mal, todas están disponibles sin poner el módulo. Normalmente en Elixir uno siempre pone el módulo y ya dentro del módulo va a encontrar las operaciones. Como esto es efectivamente una programación funcional, los módulos definen funciones y yo voy a hacer uso de esas funciones. Un módulo no va a poder, digamos, como mantener un estado por sí solo, no va a poderlo tener. Entonces, en ese sentido, todos son funciones y acá entran dos conceptos interesantes con el tema de las funciones. Hay funciones que son puras, funciones impuras en el tema de programación funcional. Una función pura básicamente es la que, dadas unas entradas, siempre va a dar una salida y no tiene efectos colaterales. Un efecto colateral es, por ejemplo, cada que llaman esa función va a ir a insertar un registro a la base de datos. Eso es un efecto colateral. Entonces, eso ya deja de ser una función pura. La función pura es básicamente, no sé, una operación de sumar. Una función que sume, recibe dos números, hace la suma y me devuelve un valor. Ese tema de las funciones puras, pues nos va a ayudar a que nosotros podamos hacer un código con un mejor performance, ya que no va a tener ninguna afectación hacia afuera y digamos que vamos a tener como una predilección de cómo se va a comportar esa función haciendo una operación. Puede que sea algo tan básico como una operación aritmética, como algo tan complejo como una transformación o un procesamiento ya de datos. Entonces, el kernel es uno de los módulos que viene en Elixir y acá hay un montón de funciones. Entonces, por ejemplo, esta función de isAtom, esta función lo que hace es preguntar o validarme si lo que yo le pase como argumento es efectivamente un átomo. Entonces, él me va a decir que sí, que eso es un átomo. Si yo le paso un binario, acá en Elixir hay dos tipos de cadenas, una que es binaria y una que es string. Todavía no me acostumbro como a cuál es como exactamente la diferencia. Una es con comillable y la otra es con comilla simple, básicamente. Entonces hay unas que se pueden representar en bytes y otra pues simplemente es como la cadena de texto. Eh, entonces estas funciones, vamos a ver si esta de isatom estaba en el kernel.
Creo que sí, si no, pues hay otro módulo de los que se cargan por defecto si esta está en kernel. Entonces miren que esta ya está como autoimportada, o sea, yo no necesito definirle el módulo para utilizarla. Son pues funciones que ya están ahí a nivel global. Básicamente entonces íbamos como en estos tipos de datos, booleanos, ya operaciones aritméticas, normal, la suma, la resta, ¿cierto? Por ahí no hay nada raro. Hay funciones que hacen exactamente estas operaciones. De hecho, estos operadores son considerados un tipo de dato más complejo que son las macros. Eso más adelante de pronto lo alcanzamos a ver. Entonces, al final de cuentas, esto que yo tengo acá, al ser compilado, él va a pasar a ser una invocación es hacia esta función, que es la de división. Entonces, estas cositas se pueden incluso desarrollar. Usted podría crear un operador raro ahí con varias letras, qué sé yo, y ya el sistema, pues al momento de compilar, va a ir a identificar o a determinar qué es lo que eso significa y cómo lo resuelve, con qué función se resuelve. Comparaciones de datos, ¿cierto? Pues nada del otro mundo. Por acá aparece esto con esas llaves. Eso con esas llaves se denomina una tupla. Entonces una tupla, básicamente, puede llegar a ser una lista de muchos valores. Yo puedo poner un 1, un 2, un 3, y ahí quedó la tupla. Es diferente a una lista, eso no es un, digamos, un arreglo o una lista. La lista ya es con los cuadritos, entonces yo tengo el 1, el 2, el 3, ¿cierto? Y esos dos elementos pues van a ser diferentes. Si yo pongo acá el 1, el 2 y el 3, pues eso me va a decir que, ay, me equivoqué, que eso me va a decir que no, si yo lo trato como de igualar, me va a decir que eso no hace match. Entonces cuando yo estoy haciendo una asignación de una variable es que eso va a hacer match. Como una variable es cualquier cosa, entonces siempre va a ser match con lo que yo quiera guardar. Por ejemplo, si yo lo hago así, me va a decir, él va a tratar de resolver X, pero venga, es que X no existe, entonces, si yo voy a hacer una asignación, siempre lo hago así, es de lado. Cuando yo estoy haciendo pattern matching, yo lo puedo hacer en cualquier orden. Yo puedo poner uno a la izquierda, el otro a la derecha, no habría problema. Bueno, en Elixir, los datos son inmutables. Es decir, si yo tengo X, una variable X, yo le asigno un 1. Yo en Erlang no podría reasignar si yo hago esto en Erlang me va a fallar. Pero en Elixir no falla porque él se encarga de decir, ve, no, él quiere seguir utilizando este nombre, entonces venga, yo dejo de apuntar allá, hacia ese dato, y lo pongo a apuntar hacia este nuevo dato. No es que haya actualizado una variable, sino que ya esa variable hace referencia hacia otro valor, otro recurso en memoria. Entonces, al decir que esos datos son inmutables y al decir que estamos frente a un paradigma de programación funcional, yo a las funciones le voy a pasar muchos datos y esas funciones internamente pues van a hacer unas operaciones, pero siempre van a generar nuevos datos. Por ejemplo, si yo tengo un mapa, supongamos, vamos a hacer un ejemplito acá con un mapa, tengo un mapa igual a un mapa es porcentaje, llaves, y adentro yo puedo definir las llaves o los keys y los values. Hay dos formas, ¿cierto? Está una que es con binarios, las llaves son binarios, entonces tengo, no sé, este ID y el valor, en este caso se denota de esta forma, con el igual y la flechita. Entonces el valor sería, vamos que es el 1, 2, 3. Y ahí tengo mi mapa. Yo a ese mapa le quiero agregar un valor. Entonces, yo no puedo llamar map punto, porque miren que no existe nada. Yo le estoy dando tab y no dice nada. Entonces, el mapa no es que sea un objeto como lo es en Java, que el mapa por sí solo ya tiene funciones. Y yo lo instancio y sobre esa instancia ejecuto métodos. Acá no. Entonces, hay un módulo que se llama map y sobre el map yo puedo hacer muchas operaciones. Por ejemplo, yo quiero agregar un ítem. Entonces,
el primer parámetro que él necesita es el mapa. Vea que yo ya le estoy pasando, es el mapa a a la función de mapas, la que hace las operaciones con los mapas. Y le voy a decir que quiero agregar un ítem con esta llave, que le voy a poner un name. Entonces, y le paso el otro valorcito que sería el name. Esa es pues como la definición de la función. Entonces, si yo llamo esto, entonces voy a decir que esto es map2 y ahí está el mapa2, ¿cierto? Pero si yo hago referencia al map, él sigue estando con su solo ID. Entonces ahí vemos el tema de la inmutabilidad de los datos. Básicamente, no sé si tengamos alguna duda hasta acá. Cuando tengan dudas, de una me preguntan, no hay problema. No, muy claro. Vale. Entonces, este es un ejemplo de inmutabilidad, ¿cierto? Y un tipo de datos nuevo que vimos que son los mapas. Los mapas son muy útiles porque incluso son los que nos ayudan a manejar, por ejemplo, los objetos JSON. Cuando nosotros recibimos una petición con JSON, él finalmente se va a traducir a un mapa. Y ya con ese mapa nosotros hacemos el trabajo pues, que necesitamos hacer. Ahí nosotros podemos definir estructuras de datos. Ahorita que encontremos eso lo hacemos. Y las estructuras de datos es como si yo estuviera definiendo un objeto en Java con unos atributos. Pero acá, básicamente, eso se va a ver representado como un mapa que va a tener unos datos. Solo que acá, ese mapa ya va a tener un módulo asociado que me va a definir cuál es la estructura a la cual hace referencia. Y yo a esa estructura no le voy a poder poner más atributos de los que tiene, porque no están definidos en la estructura. Entonces eso me ayuda a dar como una especie de manejo de los tipos de datos. Por ejemplo, con eso entonces yo podría, lo que hacemos en Java, que tenemos una clase mascota y de la clase mascota hereda un perro y hereda un gato, ¿cierto? Que es el ejemplo típico. Entonces nosotros acá podríamos tener una estructura que define a los gatos y una estructura que define a los perros y aplicar una misma función a, a estos dos tipos de datos de una forma diferente, porque yo ya voy a poder identificar de qué tipo es ese objeto que me está llegando, esa estructura. Bueno, sigamos, a ver qué hay por acá. Las listas. Las listas, ahorita mencionaba que en Elixir pues los datos son inmutables. Las listas tienen un tratamiento un poquito diferente, porque imagínense que yo cuando le agregue un ítem a una lista, pues la lista se clone por completo en memoria, ¿cierto? Eso sería generar un caos a nivel de recursos, porque quizá hay operaciones en las cuales yo voy a necesitar hacer eso. Entonces, las listas tienen un manejo diferente, no recuerdo cómo se llama, pero básicamente es que si yo agrego, por ejemplo, un dato, quizá en la cabeza, acá en las listas hablamos de cabeza y de cola, y entonces si yo agrego un dato en la cola, o en la cabeza, perdón, básicamente eso es igual o equivalente a tener un nuevo dato en memoria y luego esa lista nueva pues va a apuntar a la lista que ya existía. Entonces, de esa forma, yo simplemente estoy agregando un ítem a nivel de memoria y la referencia del elemento que sigue en esa lista, pues va a ser referencia hacia esa lista que ya existía. Entonces, de esa forma, Elixir y Erlang pues dan ese manejo de las listas para que no haya una copia completa de lo que es una lista, de lo que puede llegar a tener una lista. Las listas son de cuidado a nivel de procesamiento, porque las listas, cuando uno las va a procesar, literal ellas se van a recorrer hasta el ítem que usted necesite. Si usted quiere ir por este elemento, que es el último, usted va a tener que recorrer absolutamente toda la lista para poder llegar hasta el último. Si va por el primero, pues súper, porque de una vez lo puede sacar. Entonces, ese tema de las listas, por acá lo vemos, que es la cola y la cabeza. Básicamente, una lista se compone de una cabeza, una cola. ¿Eso qué significa? Que yo, por ejemplo, creo una lista X
igual a 1, 2, 3. Y yo podría crear una lista nueva, la voy a llamar y esa lista nueva le va a poner el 0. Y le voy a poner la otra cola como lista. Entonces miren que la estructura me queda planita. No es que haya quedado una cola dentro de otra. Como si yo lo quisiera hacer, pues sería diferente. Sería poner el 0, coma, y ahí sí pongo esa lista. Ahí sí queda anidada, ¿cierto? Entonces vean que esta denotación del pipe es la que me separa la cabeza de la lista con la cola de la lista. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si yo le hago match a Y, yo podría sacar, ya pues como hablando de pattern matching, ¿cierto? Yo podría sacar la cola y la cabeza haciendo un pattern matching, o sea, volver a destruir como eso que hice arriba, pasándole acá Y, ¿cierto? Ahí me imprimió que en Y toda la lista, pero básicamente lo que yo hice fue que en HD saqué el 0 y en TL quedó el 1, 2, 3, ¿cierto? Básicamente esto es un pattern matching. Entonces, cuando yo estoy iterando listas, si yo lo hiciera manual, yo literal tendría que empezar a destruir estas listas así, en cabezas y colas, hasta y utilizar recursión. Entonces, una función recursiva que hasta que la cabeza sea vacía, perdón, hasta que la cola sea vacía, pues voy a iterar y a ir imprimiendo los datos, por ejemplo. Obviamente, pues el Elixir viene con un módulo de list, ¿cierto? Que tiene unos elementos, entonces puede eliminar elementos, puede sacar el primero, que el primero pues es como la cabeza, ¿cierto? Básicamente, ahí en vez de, por ejemplo, list first sería equivalente al head, ¿cierto? De una lista, por ejemplo, yo paso ahí. Si yo le paso la Y, me va a sacar el 0. Y si yo hago list first, pues también me va a sacar el 0. Entonces hay funciones que son equivalentes en Elixir, hacen exactamente lo mismo. Así como están estas, propiamente para manejo de listas, hay un módulo muy útil que es el enum. El enum me va a permitir a mí trabajar con enumerables, con iterables, o por ejemplo, yo puedo trabajar con listas, puedo trabajar con mapas, puedo trabajar con un montón de tipos de datos que los puedo iterar. Entonces acá yo podría hacer operaciones de transformación, operaciones de concatenación, un montón de cosas sobre diferentes listas. Entonces acá, por ejemplo, si yo cojo y quiero transformar esos datos, entonces todos son funciones, entonces las funciones hagan de cuenta que son como métodos estáticos de Java. Ellos siempre necesitan recibir todos los argumentos. Entonces acá tendríamos la lista Y, por ejemplo, y yo voy a hacer una transformación es que, entonces introduzcamos acá una función, el concepto de función. En este caso voy a pasar una función anónima. Esa función anónima, cada que se itera la lista, pues vamos a procesar un ítem. Entonces acá voy a recibir ese ítem, ¿cierto? Y sobre ese ítem yo quiero hacer algo, la transformación. Entonces voy a hacer que lo voy a multiplicar por 2. Y cierro la función. Entonces ahí voy a hacer esto. Ay, pucha. Perdón. No, pero fue yo que presioné una tecla mucho. Entonces por acá tenemos la A. Y miren que la A ya es esta nueva lista con estos valores. Y la Y, ¿cómo está? Igualita. Y la X, igualita, ¿cierto? Eh, Así hicimos una transformación, básicamente haciendo uso del módulo enum map. Y enum tiene otro montón de funciones, ¿cierto? Ya, pues, más, por ejemplo, yo puedo reversar la lista. Para sacar el último ítem, yo podría hacer un reverse de Y
Y acá aparece un operador que es el operador, ay, ¿cómo se llama este operador, Jaime? No me acuerdo el pipe, como el de concatenar funciones. Básicamente es que la salida de esto se la Es voy a pasar complicado hablar. como se la va a pasar como No, no, primer no. argumento. Sí, dije que era concatenación, pero que nunca le pongo el nombre porque efectivamente es muy importante para pasar como parámetro una cosa a la siguiente, pero disculpa. Dale, no hay problema, Jaime. Entonces ahí paso la salida de esto, se lo paso a la función siguiente. Entonces, por ejemplo, yo hago eso y se lo paso a la función que saca el head. O sea que me va a salir el 3, ¿cierto? Es lo esperado. Entonces, efectivamente, ahí salió el 3. Eso es equivalente a hacer esto, ¿cierto? Yo acá obviamente puedo hacerle num, punto reverse y pasarle y, ¿cierto? Y va a ser exactamente el mismo resultado. Bueno, ahí está. Entonces, esta es una forma que nos permite como hacer el código un poquito más legible porque uno después al final se pierde entre tantos paréntesis. Y lo puede hacer en 3 saltos de línea. Entonces, primero hago algo, lo que salga de eso se lo paso a otro y así sucesivamente hasta que obtenga la salida final. Duplas ya lo vimos, keyword list. Este es otro tipo de dato rarito en Elixir, que es básicamente como si fuera un mapa un poquito diferente. Entonces, ese keyword list es muy utilizado para todo el tema de manejo de opciones, de parámetros. ¿Por qué? Por ejemplo, yo en una función, si yo estuviera llamando, no sé, una función, esta no es que me vaya a funcionar, una función X, ¿cierto? Entonces, yo podría pasarle, no sé, un objeto principal que él ya necesita recibir, por ejemplo, un mapa con todos los atributos que tenga, ¿cierto? Ahí no le voy a poner nada. Y luego yo le puedo pasar un montón de opciones. Yo le podría decir enable true, use, no sé, cualquier cosa. Es que inventar es difícil, inventar nombres es más difícil todavía. Eh, true, o le podría pasar un string, o le podría pasar un atom, ¿cierto? Entonces, esta parte del final yo la voy a recibir como un keyword list. De hecho, no sé, esto nunca lo he intentado. ¿Qué pasa si yo asigno esto acá? No, acá no lo guarda, pero dentro de las funciones sí funciona. Entonces acá, para yo hacer ese keyword list, pues básicamente me tocaría poner las llavecitas en este caso, pero como les decía, cuando estoy llamando una función sí lo puedo pasar así, separado por comas. Entonces yo podría tener acá esto. Este tiene una particularidad y es la siguiente. Por ejemplo, nosotros teníamos un mapa, el mapa se llamaba map, ¿cierto? Y yo a map no le puedo hacer punto .id, me dice, hey, no existe. Yo le puedo hacer punto esto, tampoco, ¿cierto? Entonces el mapa, yo podría sacar un ítem del mapa con esto, ¿cierto? Así sí me lo recibe. O a través de la función map.get y le paso el ID, o sea, el ID de la llave, en este caso es ID, pero obviamente necesito el mapa, ese es el primer argumento, y él también me lo va a sacar. Entonces, en el keyword que yo creé, que es el A, yo puedo hacer punto enable, en teoría, y ahora es que no. Me equivoqué, enabled, ok, ven, esto como que no se puede hacer, es en los mapas, y ahorita creemos otro mapa, acá entonces nos tocaría hacer, para sacar ese atributo, existe el módulo keyword punto, si no estoy mal es get, también, y le paso el keyword list, le paso el ítem, o la llave, y ahí se me lo trae. Y yo le puedo decir que me vuelva uno por defecto, yo le puedo decir que me vuelva false en caso de que no exista. Entonces, ahí me dice no existe, ¿cierto? Me volvió el false. Ahí en los mapas, yo también los puedo denotar de otra forma. Entonces, yo podría, por ejemplo, decir que tengo un mapa, va a sobreescribir el mapa 2, voy a decir que lo voy a definir como esto, y acá
nosotros del mapa, que era lo que queríamos sacar el ID. Entonces yo podría definir el ID como un atom. Y acá entonces le pongo el 1, 2, 3 que teníamos arriba. Ahí está. Y yo aquí sí puedo hacer la referencia con el punto, porque es una llave de tipo atom. Yo podría llegar a tener esa combinación, pues no es recomendable realmente, pero podría llegar a tener dos llaves diferentes, o sea, como diferente tipo en un mismo mapa. Entonces yo al mapa 2 le voy a poner una llave tipo string, binario mejor, que eso fue lo que hicimos hace rato. Y ahí quedó con una llave tipo string y una llave tipo atom. Si yo hago esto, sigue funcionando, pero con el ID me tocaría hacerlo con las llaves y con las comillas, con el name, perdón. Tocaría así, ¿cierto? Para poderlo. Ay, ¿qué pasó? Ah, es que eso no lo guardé, ¿cierto? Claramente. Eso lo hice, pero nunca lo guardé. Entonces me tocaría volverlo a hacer y guardarlo. Y ahí sí sale, ¿cierto? Bueno, los mapas ya los trabajamos, básicamente es eso que les mostraba. Listo, por acá están los enums, ya vimos más o menos ese tema, todas las operaciones que eso puede llegar a tener, ya simplemente las revisan, las buscan y demás. Resulta que, por ejemplo, esto que se ve acá, básicamente es como se representan las funciones en Elixir. Por ejemplo, estaba la función de map_put, ¿cierto? Entonces, map.put es las dos, voy a coger la función que tiene dos argumentos. Si yo le pongo el ampersand y yo digo que x es igual a esto, ¿eso qué quiere decir? Que yo en x asigné la referencia a esa función y yo podría invocarla. Le pongo el puntico, le paso el mapa, le paso el atom le va a pasar el name así, y le va a poner esto así, y vamos a pasárselo al mapa 3. Ah, pero es que me equivoqué, porque ese es el put 2 y este es un put 3. O sea que lo paso así, ¿y eso qué hace? Está privado, si es que esa función no existe. Es 3. Bueno, vamos a hacer. Y aquí sí. Ah, ¿qué pasó? Y aquí sí le pasó esto. Entonces así yo pude guardar la referencia a la función map_put e invocarla después. ¿Eso que me va a permitir? Que como Elixir está pues orientado al tema de programación funcional, una de las cosas que uno hace en programación funcional es que las funciones son consideradas como un ciudadano de primer orden. ¿Eso qué significa? Que yo en una variable puedo guardar una función y yo luego esa función la puedo ejecutar. Eso me va a permitir hacer una composición de funciones y hacer que el código sea más interesante como de mantener, pues va a ser mucho más escalable a nivel de implementación y de reuso de funciones. Entonces, esa es pues como una forma de pasar una función. ¿Eso qué quiere decir? Que yo también puedo guardar una función anónima en una variable. Yo puedo decir que esto es igual. ¿Cómo se declara una función anónima? Fn, los argumentos que recibe, A, B, por ejemplo. Ya ahí viene la lambda y lo que voy a hacer con A y B. Entonces va a utilizar un módulo que va a hacer un IO inspect. Inspect es como para ver qué valor tiene una variable, independiente del tipo que sea. Y ya cierro con el end. Inspect, así señor, acá. Gracias, Jaime. Entonces ahí yo ya guardé esa función anónima en esa variable. Elixir tiene algo chévere
y es que el de entrada, cuando estás compilando, te dice, ahí ve, esto está mal, declaraste una variable que no la vas a usar, entonces quítela, ¿cierto? O si no la va a quitar, declárela como no utilizada, con un prefijo underscore. Por ejemplo, si yo vuelvo y hago esto, yo digo, ah, tenés razón, la voy a poner ahí. Entonces ya no llora, ¿cierto? Ya dice, ah, listo. Usted es consciente de que esa variable no la está utilizando. Y ya yo voy a poder llamar x punto, le paso los paréntesis y necesito llamarla con dos elementos. Te la va a llamar con dos elementos. Yo nunca le definí el tipo de los datos, ¿cierto? Entonces aquí está el uno de acá, que es el que el resultado como tal, y el uno que imprimió, el IO inspect. Bueno, yo creo que por acá en básico, ¿qué más habrá? Pattern matching. Listo, empecemos entonces a... Ya venimos haciendo pattern matching desde que empezamos. Ahí, un comentario. Elixir no es una función que no permita efectos colaterales. Hay un efecto colateral, pero si se dan cuenta hay dos salidas. La pregunta es por qué hay dos salidas, pero es que siempre la última acción de la función es la respuesta de la función. Uno nunca usa el retorno, no existe el retorno. Bueno, Exactamente, Jaime, gracias ahí por el dato. Así es, la última instrucción de una función es la salida o el dato de retorno. Entonces, pattern matching, básicamente, está presente tanto en las asignaciones, como en este caso, como en la definición de las funciones, en los argumentos. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros en Java hacemos sobrecarga de métodos. Entonces yo tengo un método que puede recibir diferentes tipos de objetos y dependiendo del tipo de objeto que reciba, hago una opción u otra, ¿cierto? Eso mismo se puede lograr acá con pattern matching. Entonces aquí tienen este ejemplo del hello. Básicamente es una función donde esperan un saludo y un nombre. Un saludo y un nombre. Entonces, acá en el primer llamado se está yendo por este punto, porque está haciendo match con esta llamada. Y por acá, ay, ¿por qué? No greeting. Ok, porque si el saludo es diferente, acá están pasando una referencia a una variable. Es decir, este match de acá es como si hiciera match con el valor exacto de acá. Es decir, si pasan hello, se va a ir por acá. ¿Por qué? Porque no hace match con ese valor. O sea, lo que se busca es que si no pasan hello, si pasan hello, perdón, se vaya por acá, haga hi. Y si no, o sea, si pasan cualquier otro saludo, pues ponga ese saludo y el nombrecito. Entonces aquí están haciendo un match con este valor, que básicamente lo que yo puedo hacer es simplemente también ponerlo acá, ¿cierto? Yo podría poner ese valor ahí y no debería haber problema. Es decir, yo cojo esto, me lo voy a copiar acá, yo hago grid, va a ser igual a una función. Yo hasta que no termine las sentencias puedo dar enter pues, en esta consolita. Entonces acá yo podría hacer, si esto es hello, pero es que esto es una función, es que ahí me estoy yendo para otro lado. Eso no me va a funcionar así. O sea, acá sí o sí tengo que pasar la referencia a ese valor. Pero hay otras partes donde no. Por ejemplo, donde yo hago match exacto con un valor. Hay un operador que es el case. Entonces vamos a definirlo como una función. Definir esta función, fn. Voy a decir que case, o de hecho ya podría hacerlo de una vez, claro. Vuelvo a entrar. Entonces, fn va a ser igual a, a una función que reciba un objeto, cualquier cosa. Vamos a hacer ese mismo ejemplo de allá, el del saludo con
con una función de 2 argumentos. Entonces vamos a recibir el vamos a recibir la tupla, una tupla, supongamos que es una tupla. Y acá entonces defino la lambda y acá voy a llamar a case, que es una función como de comparación de lo que yo recibo. Entonces yo le digo case tupla, y entonces le pongo el do. Entonces si la tupla es hello, así como está allí, y el nombre, entonces vamos a devolver ese mismo string, este que tienen acá. Ay, Está rebelde, sí. ¿cierto? Eso. Y ahora, cualquier otro saludo, ¿cierto? El greeting con el name. Entonces, vamos a devolver esto de acá. Exactamente esto de acá. Listo. Aquí yo para cerrar este case, tengo que poner un end. Y para cerrar la función, tengo que poner otro end. Y... Y te está ay, ¿qué pidiendo pasó? ¿Por qué? función. Me equivoqué. Es que me equivoqué al definir una función como una palabra reservada. Ay, no puede ser. Entonces tengo que ponerles este de acá y ahora sí, vuelvo a copiar esto ya rápido, no me demoro. Y ahora sí, el end del case y el end de la función. Entonces ahí ya quedó la función. Entonces si yo llamo al sample, yo le dije que le iba a pasar una tupla y esa tupla puede ser el hello y el nombre. Entonces él me va a volver hi Juan, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hizo match con este valor. Ahora si yo le paso el otro, pues me va a volver el otro saludo, ¿cierto? Entonces ahí hicimos pattern matching. Él es capaz de comparar valores y es capaz también de comparar referencia a valores. En este caso, pues que se necesita hacer así. Esto es demasiado útil porque así es que nosotros vamos a hacer, por así decirlo, la sobrecarga de funciones. Realmente acá en Elixir, cada función, como lo vimos hace rato, está definida por su módulo, el nombre de la función y los argumentos, la cantidad de argumentos. ¿Eso qué quiere decir? Que una función que tiene una aridad 2, es decir, que recibe 2 argumentos, es completamente diferente a una función que se llama exactamente igual, que está en el mismo módulo, pero que tiene aridad 3. Son consideradas 2 funciones completamente diferentes. Entonces, la aridad hace parte de la definición de la función. Que esa aridad es lo que pusimos hace rato con el slash 3, ¿cierto? La cantidad de argumentos que recibe. Resulta, entonces yo creo que pasemos ya a empezar a mirar una estructurita. Vamos a crearnos un proyecto acá basiquito para que empecemos a crear módulos. Sí. Entonces, con mi, Comentario. Lo que dice Juan es totalmente cierto. Uno se acostumbra a que es lo normal y uno le empieza a tener un cariño inmenso al tema del pattern matching. Tanto que la gente de Java lo copió. Y Java 21, uno de los cambios importantes es todo el tema de pattern matching, porque efectivamente es una herramienta muy poderosa. Uno al principio cree, no, pues es como un if venido a más, pero es mucho más, porque efectivamente le deja a uno un modelo de programación muy ordenado, mucho más claro, y uno empieza a entender el por qué son tan importantes los átomos, porque uno dice, y eso es una cosa que solo tiene el nombre de la variable, pues use un string, pero realmente no, ya van a ver que todo va a tener su pattern matching y casi todas las invocaciones van a tener
cuando es OK, hago tal cosa, cuando es error, hago tal cosa, cuando es otra cosa, hago tal, cuando es un stop, hago tal otro. Mil gracias. Vale, Jaime. Súper. Entonces acá creamos un módulo. Ahí pues está el comando. Y si no lo ven en la grabación quedó. Mix new, el nombre de la aplicación y ya se crea básico. Hay otro que es mix new, el nombre de la aplicación menos menos sub, que es para crear el árbol de supervisión, o sea, para crearme ya una aplicación completa que yo voy a ejecutar. Esta me permite como para crear pues módulos y demás y hacer quizá pruebas, pero ya la otra es la aplicación que efectivamente ya uno va a desarrollar por completo y con su árbol de supervisión y demás y todo el tema de procesos. Entonces, por acá, básicamente uno ya puede ejecutar un IX-S mix. Mix es también como el tema de todas las tareas de Elixir. Hagan de cuenta que el mix es como un equivalente a Gradle o a un NPM. Entonces, mix nos va a ayudar a instalar, a ejecutar tareas, a instalar dependencias y demás. Entonces, yo con este comando IX-S mix ejecuto la aplicación, ella se compila y yo ya dentro de acá de esta consola ya tengo este módulo que se llama sample.mixProject. Y ese módulo tiene una función que es application y otra que es project, ¿cierto? Entonces aquí básicamente son estas funciones que están. Normalmente este mixxs pues es la definición de mi proyecto. O sea, antes acá están definidas la versión del Elixir, si se va a iniciar de forma permanente, cuáles son las dependencias. Entonces uno aquí no es que vamos, ya vamos a programar. Entonces nosotros programamos ya es dentro de esta parte. No sé por qué detuve esto. Entonces ya en esta parte es donde están los módulos que nosotros vamos a ir creando. Entonces acá está el de sample.hello y me devuelve el atom world, ¿cierto? Entonces hagamos acá el escenario del pattern matching. Yo defino esta función hello y vamos a hacer exactamente el mismo escenario de allá. Entonces yo puedo pasarle, por ejemplo, el greeting y vamos a pasarle el name y lo que yo quiero devolver es exactamente lo que hicimos ahorita. Y acá hacemos reemplazo de variables, podemos hacer reemplazo de variables, podemos hacer concatenación. En este caso va a ser reemplazo de variables en esta cadena, en este binario. Y acá entonces pongo el greeting y acá pongo el name y ya. Pero esto está mal. Acá cierro una y abro la otra. Eso es. Entonces ahí yo acá tengo una operación que me ayuda a recompilar y yo ya ejecuto el módulo y ya falló, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él espera que esa función me dice, esa función ya no existe, él espera un hola, pues el saludo, y espera un nombre, que me respondió, ¿cierto? Ahora, si yo le paso, acá en Elixir existe el nulo, que es el nil, yo le paso el nil, pues él ya no me saludó. Entonces yo quiero hacer que si viene nulo, me ponga un saludo por defecto. Entonces aquí yo, por ejemplo, digo, no, si eso viene vacío, voy a ponerla aquí abajo de gusto y voy a poner acá entonces hola por defecto, ¿cierto? Voy a hacer recompilar y, ajá, él me sacó una alerta, ahorita vamos a ver qué fue, y yo mando esto y me sigue saliendo esto. ¿Qué pasa? En Elixir el match tiene un orden. Las funciones empiezan a evaluarse para ver si hizo match en el orden en el que yo las declaro. Entonces él va a hacer match con esta, me va a decir así, él hizo match. Luego ni siquiera alcanza a llegar acá, por eso él me sacó este warning. Dice no hace match porque la cláusula anterior siempre hace match. Entonces yo le puedo poner una condición a esta y decir when, esto es una guarda en las funciones. Entonces, una guarda en una función es básicamente una condición que se debe cumplir para que esto haga match. When eh, not is nil, el greeting, ¿cierto? Uno dice, ve, pues chévere, ¿cierto? Entonces hacemos el recompile y le mando el nil. Ah, vean, ya no entró a la primera, sino que entró a la segunda. Súper. Pero entonces, si vamos a comparar este código con otro, pues yo digo, hey, vení, ¿qué tal si pones esta de primera, pones de una vez el nil acá y te ahorras esta guarda de acá? Y vamos a
obtener el mismo resultado, ¿cierto? Entonces uno puede hacer las cosas de muchas formas diferentes. Esas guardas, ya que aparecieron las guardas, nos sirven para verificar esos argumentos. Y acá en las guardas, por ejemplo, supongamos que yo defino una función def, una función se define como def, el nombre de la función, eh, por ejemplo, que va a crear una función isValid, y yo acá recibo un greeting y hago un do, and aquí también existe el if, supongamos que vamos a hacer algo así todo raro, ya vamos a ver porque si greeting es igual a nil, entonces, no, de hecho no necesito poner el if, de una vez voy a retornar esto y lo niego, o sea, voy a poner que sea diferente, ¿cierto? Yo tengo esa función, yo voy a recompilar, ay, madre, me queda algo mal acá, voy a recompilar, yo en sample voy a poder llamar el isValid y le voy a poder pasar un nil, va a decir no, no es válido, y yo le voy a pasar un hello, me va a decir que sí es válido. Entonces yo acá digo, venga, yo pongo una guarda, entonces is valid, y le paso el, bueno, no le va a pasar el nil, pero le va a pasar es que esta guarda es cuando estamos haciendo el ejemplito ahorita, entonces supongamos que esta está aquí arriba, y acá me llevo esta guarda para acá. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cierto? Eso tiene sentido. Claro, que si esto me vuelve true, entonces va a entrar. Entonces yo recompilo y él me va a fallar porque esta función que está definida acá no se puede invocar en una guarda. Es decir, que en las guardas solo voy a poder invocar unas funciones que están definidas ya dentro del Elixir como tal. Normalmente uno con esas guardas que ya trae es capaz como de resolver los problemas. Si no, si definitivamente usted dice, no, es que yo voy a crear una super guarda que va a hacer esto, entonces usted puede llegar a definir una guarda que básicamente es como considerar una macro. Entonces tendrías que ir a crear una macro para que te vaya a poder funcionar en este punto. Es como básicamente lo que eso hace. Entonces el pattern matching, aparte del pattern matching, el orden de las funciones nos va a ser muy útil para lograr identificar de qué forma vamos a ejecutar una invocación. Ese es el tema de pattern matching. Y acá podemos hacer pattern matching con cualquier tipo de dato que tenemos definido en Elixir. Yo voy a poder hacer pattern matching con un átomo, ¿cierto? Hacia acá, o con un valor exacto, ¿cierto? Si acá viene un OK, pues se va a ir por la primera. Entonces, si yo llamo al hello, si yo llamo al nil, me va a poner, se me va a ir por la de abajo. Pero si yo llamo el OK, se va a ir por la de arriba, ¿cierto? Me va a poner este bola de acá. Asimismo, nosotros podemos llegar a hacer pattern matching con tuplas y con los valores, con listas, podemos hacer pattern matching con mapas. Entonces, por ejemplo, el pattern matching con mapas es muy útil porque nos sirve para extraer un valor y con base en ese valor hacer algo. Por ejemplo, yo podría decir que de este mapa ya no le va a pasar una tupla a la función, sino que va a crear otra función que va a recibir un mapa. Entonces, de ese mapa, si es de atoms, entonces le pongo, por ejemplo, name, y yo voy a poder hacer un match con eso. Vamos a recompilar acá, y acá vamos a llamar esa función con ese mapa que espera, y ahí va a funcionar, ¿cierto? Y de una vez extraje la variable. Miren que yo pude destruir ese mapa, o más bien cómo accederlo en el match, y ya pude ir al name, porque si no, pues uno en Java como venía haciendo eso, ¿no? Literal, recibe un mapa y le toca hacer el resto, le toca ir a hacer un montón de código
que acá el pattern matching es muy interesante. Entonces el name va a ser igual a map.get, dos punticos el mapa, perdón, el mapa primero, y el atom que sería el name, ¿cierto? Entonces si yo recompilo esto por aquí, voy a ponerle una guarda when is map, para asegurarme que al menos si me manden un mapa, when is map map, ¿cierto? Podría hacer eso, y llamar este. Entonces ahí se está ejecutando el de arriba. Vamos a ver que sí. Voy a ponerlo en minúscula. Y ahí se está ejecutando el de arriba. Entonces él validó que es un mapa. Y aparte de eso fue y sacó el valor del mapa. Y lo imprimió. Miren que todo eso lo hicimos acá solo con el match. Validar que era un mapa y sacar ese valor. De hecho, aquí hay algo que ni siquiera se puede garantizar en la primera. Y es que pasa si yo le paso un mapa que no tiene name. ¿Cierto? Ah, ya fue y sacó el mapa y no lo encontró. Y entonces no saludó a nadie porque no tiene nombre. Entonces vean que ni siquiera lo controló. En cambio, con la de abajo, con esta de abajo, si yo llegase a comentar esto, ¿cómo comento esto yo aquí? Bueno, lo voy a cortar. Y si yo llamo esta así, me va a decir, hey, no hizo match, o sea, no tiene un nombre. Yo espero ese atributo name y usted me mandó algo que no tiene ese atributo name. Entonces vean todo lo que ese pattern matching nos puede llegar a resolver a nivel de esas validaciones ahí cuando estamos desarrollando. Así es entonces como se definen los módulos, se definen las funciones. Como decía Jaime hace un rato, efectivamente las funciones van a tener efectos colaterales. Yo voy a necesitar guardar en bases de datos, yo voy a necesitar ir a hacer un consumo REST, yo voy a necesitar conectarme a un broker para enviar un mensaje. Entonces, dentro de esas funciones o esos módulos que nosotros definimos, vamos a tener que hacer esas tareas también. Entonces, estas solo son módulos con funciones, de hecho son funciones puras porque no tienen ningún efecto colateral, no hacen nada hacia afuera. Eso pues como a nivel general. Por acá, a ver, estructura, funciones, operador, el path ya lo vimos, los módulos, el mix más o menos. Listo, vámonos hasta dónde. Miremos qué hay por acá. Mix, bueno, esto es como creamos el proyecto. Esto es para crear tareas de mix, esto es como para extender las tareas de mix, como crear una nueva tarea de Gradle que haga X cosa. Temas de errores. Por acá, pues yo creo que eso lo pueden revisar un poquito más adelante ustedes solos. Está el tema de Rise, que Rise es como el throw en Elixir. Entonces yo lanzo un runtime error de esta forma con la función Rise. Yo puedo pasarle el tipo y el mensaje también, el tipo de error, y ya con eso se va a ejecutar. Y acá está el try, rescue, y ya aquí hacemos un match con el tipo de error que tenemos. Y ya de acuerdo a eso, pues generamos como un log o cualquier cosa pues que necesitemos hacer. Y aparte del rescue, como se diga, está el catch también, que es como otra forma de poder capturar esos errores. Mírenlo acá. Entonces ahí pueden darle como una revisadita a esa parte, porque quiero que en esta media horita que nos queda podamos ver un poquito de procesos, ya que en Elixir, entonces, eh, literal todo se va a ejecutar dentro de un proceso que nosotros tengamos. Entonces, los procesos, los procesos hagan de cuenta que son los encargados de hacer las ejecuciones de las funciones o de las operaciones que yo quiero hacer. Un proceso en Elixir es, se podría llegar casi a parecer a un hilo en Java, pero realmente no es exactamente eso, sino que esto es mucho más liviano. Y el tema de la ejecución en Java y en Erlang es un poquito diferente, porque nosotros en Java teníamos los hilos, ahorita en Java 21 pues están los hilos virtuales, quizás se pueda parecer más a esos hilos virtuales, pero entonces a nivel de la BIM nosotros tenemos unos schedulers. Esos schedulers básicamente quizás esos hagan un poquito más de match con los hilos de Java, y esos schedulers
se van a encargar de darle paso de ejecución hacia todos los procesos que hay en ese scheduler. Entonces él va a poder distribuir tiempos de ejecución, tiempos de CPU y demás sobre todos esos procesos que existen en Elixir. En Elixir, los procesos son el corazón de la ejecución de nuestro código. Por ejemplo, hace rato les mencionaba que acá ahí estaba Plug y demás. Todos ellos van a levantar un pool de procesos que van a estar pendientes de la escucha de HTTP, por ejemplo. Y a su vez ellos van a lanzar unos procesos que son los que van a ejecutar nuestro código. Hay procesos o pool de conexiones, no sé, Poolboy, por ejemplo, que es para manejar un pool de procesos. Ese pool de procesos puede ser un pool de conexiones hacia una base de datos. Entonces, yo voy a poder tener un proceso conectado a una base de datos y voy a hacer uso de ese proceso para hacer las operaciones contra esa base de datos. Y yo puedo llegar a tener un pool de ese proceso, o sea, un grupo de procesos que hacen lo mismo para tener pues como una mejor concurrencia, un mejor manejo. ¿Por qué? Entonces, venga, empecemos por acá a mirar esa parte. Tenemos acá, de hecho, donde estamos en un proceso. Un proceso tiene un identificador que es un PID. Ese PID no es un PID como el sistema operativo, sino es propio de la máquina virtual de Erlang. Algo sonó. Vayan preguntando, tranquilo, Francisco. Disculpa si es que no sé, me dio como curiosidad, eso de pronto se parece, el tema de los procesos se parece a algo así como en C. El- no No, sé si. Yo sé, no sé. no, no, pero yo comí ese mucho tiempo, gracias a Dios. Eh, no, pero no, realmente es muy desacoplado al sistema operacional. Los procesos en C son procesos del sistema operacional y efectivamente uno puede levantarlos, bajarlos y controlar muchos procesos, pero no, este es un término muy de Elixir, muchísimo más liviano, que a diferencia de los procesos en C, que cada uno es independiente, con memoria independiente, con control y time slicing diferente, dado por el procesador. Aquí no, aquí realmente viven dentro de BIM, eh, pero no se comparten nunca, no tienen el control de memoria tan fuerte que tiene en C. No hay stack diferente, ¿no? Es mucho más parecido a los Virtual Thread, efectivamente, de Java, pero en Java, aunque existen los Virtual Thread, no existen los schedulers ni existen todavía, porque yo creo que lo que están haciendo es simplemente copiar diferentes modelos. Ahora, hay una diferencia fundamental en cómo se construyó el BIM o la JVM. La JVM es pensada diferente y efectivamente la forma en que resuelve la concurrencia es a través de paralelismo, ya sea paralelismo de hilos que son livianitos, que son los virtual thread, o paralelismo a través de hilos asociados a la CPU. Los procesos son diferentes porque son mecanismos de resolución de concurrencia, no de paralelismo. El paralelismo va diferente, muy debajo y uno no la toca, uno toca la concurrencia, que es a través del proceso. Pues no sé si aclaré algo o al contrario enredé más, pero sí, la respuesta es no y solamente comparten el nombre. Realmente puede ser confuso. Ok, no, sí me quedó bastante claro. Gracias, Jaime. Vale, gracias, Jaime. Entonces acá, justo donde estamos parados en el IX del mix, estamos sobre un proceso. Hay una función que es self, con la cual me dice quién soy yo, cuál es mi PID. Un PID está pues normalmente basado en tres numeritos. Por ejemplo, nosotros acá podemos hacer un tema de programación distribuida, podemos conectar múltiples nodos, entonces un proceso puede estar en otro nodo. Cuando un proceso está en otro nodo, uno de estos dos numeritos cambia, no recuerdo cuál, que hace referencia como a ese nodo en el que está ese proceso. Eh, Ese PID básicamente es un tipo de dato
u otro tipo de dato particular de Elixir, es decir, yo podría guardar ese valor en una variable y también podría crearlo. Por ejemplo, si yo necesito, no sé, algo raro de saber cuál es el PID de algo, yo lo podría incluso guardar, no sé, es que necesito guardar en una base de datos. Entonces, usted va y lo puede ir a serializarlo y después puede volver a construir ese valor, por ejemplo, con esta función. Vea, ahí construí ese valor a través de esta función de PID. Entonces, acá, eh, todo el tema de los procesos tiene un concepto que es un mailbox. Ese mailbox es, haga de cuenta, una cola en la cual van llegando mensajitos y cada proceso se va a encargar de ir procesando cada mensaje a medida que va llegando y en el orden que van llegando. ¿Eso qué quiere decir? Que un proceso va a ejecutar tareas de forma secuencial y solo va a poder estar ejecutando una sola tarea a la vez, un solo mensajito de esos del mailbox. Entonces, en Elixir, el tema de la concurrencia es súper importante, que cuando nosotros desarrollemos, no creemos como muchos procesos que vayan a serializar nuestro procesamiento. Por ejemplo, si yo creo una API que, que va y consulta una base de datos, entonces, básicamente yo voy a utilizar una librería, por ejemplo, como Pullboy, perdón, como plug para el tema del servidor, y voy a utilizar otra librería como Ecto para el tema de la base de datos. Entonces, esas dos librerías ya tienen resuelto el tema de los procesos. Lo que yo necesito hacer es simplemente crear módulos de este estilo, pero que van a ser llamados también a esos módulos que ya define Ecto para ir a la base de datos. ¿Qué sucede? Si yo, empezando en Elixir, digo, es que yo necesito un proceso, ¿cierto? Entonces, estoy aquí en GenServer. GenServer es uno de esas especificaciones de los procesos. En Elixir existe un concepto que son los behaviors. Los behaviors son, pues como traducción, son comportamientos que eso yo defino. Y GenServer es un behavior. GenServer es un behavior. Hay otros behaviors que son, por ejemplo, un GenState Machine, que es como una máquina de estados. Está el supervisor, que se encarga de hacer todo el tema de la supervisión de los procesos hijos. El árbol de supervisión es algo importante, pues que lo van a, quizás no lo alcanzamos a ver, tal vez sí, tal vez no, que van a tener que identificar, porque básicamente cuando nosotros creamos una aplicación en Elixir, nosotros vamos a tener un árbol de supervisión. Entonces tenemos un supervisor y luego de ese supervisor vamos a tener un montón de procesos hijos, ¿cierto? Por ejemplo, yo podría tener un GenServer y acá pues va a estar enlazado a este árbol de supervisión. Si este personaje falla, si llega a fallar, el árbol de supervisión se entera. Él dice, ve, esto falló, venga, yo lo reinicio, yo creo uno nuevo. Entonces él vuelve y lo levanta. Entonces, por eso el tema de la resiliencia que Elixir nos da cuando tenemos bien configurado ese tema de árbol de supervisión. Aquí hay parámetros como de cómo yo voy a supervisar ese, si es uno a muchos, uno a uno, un montón de configuraciones que uno puede llegar a tener. Entonces, el tema de los procesos, a lo que voy es que como tienen un mailbox, si yo creo un GenServer que va a hacer ese llamado luego a Ecto para ir a la base de datos, entonces yo ese GenServer me está generando un cuello de botella. Es decir, él solo va a poder procesar las peticiones de forma secuencial, de a una. Entonces, ahí la recomendación es que siempre que vayan a necesitar un GenServer, efectivamente analicen por qué y cuál va a ser ese cuello de botella que ese GenServer me va a poder estar generando. Y si efectivamente yo necesito o no necesito un GenServer, un proceso. Porque, como les mencionaba, las librerías ya resuelven mucho esa parte, haciendo manejo de pool de procesos y demás, o haciendo pues tareas asíncronas en general. Entonces, un GenServer puede ser este código que está aquí. Básicamente, entonces venga, yo me creo otro modulito. Un modulito es un archivo, vamos a llamarlo server.ex. Esa es pues como la instrucción. Y acá se llama simple queue, copié pues tal cual el ejemplo. GenServer, como es un módulo que ya está, un behavior que ya está definido, él nos ofrece un montón de funciones. GenServer punto, y ahí salen unas cuantas. Entonces, una de ellas es para iniciar el proceso. Ese Starlink lo que hace es que inicia el proceso
y el link es que lo enlaza con el proceso que lo creó. Entonces ahí se genera ese link, ese vínculo entre esos dos. Por eso este de acá es capaz de saber cuando este se cae, cuando este falla, para poderlo levantar de nuevo, ese start link. Porque yo también podría hacer un start solito, pero si ese proceso se cae, nadie se da cuenta, ¿cierto? Entonces, murió. Eh, un Starlink pues recibe básicamente cuál es el módulo del proceso, cuál es el estado inicial o los argumentos mejor, más que estado inicial es el argumento, ahorita es el estado, más adelante, y una serie de parámetros que se pasan como keyword list. Miren que acá está name, dos puntos, que es lo que les decía hace rato, y acá hay otras opciones pues, que se pueden llegar a pasar. Ese name es el nombre de ese proceso. ¿Cómo lo voy a encontrar yo dentro del sistema? En caso de que sea uno solo, como una especie de singleton. Ahora, luego de que esto se llama, entonces ya se empieza a ejecutar el behavior de GenServer. Acá arriba, si se dan cuenta, hay un use. Por aquí pues no hemos hecho imports, pero entonces acá existe un alias que es como para yo hacer como una especie de import y referenciar el módulo por la última parte del módulo. Por ejemplo, bueno, aquí no hay un ejemplo para mostrar. Si el módulo se llamara sample.mymodule y yo acá pusiera alias, entonces yo acá abajo voy a poder llamar ese módulo con ese alias, ¿cierto? MyModule punto la función X. Entonces eso es como para lo que sirve el alias. Hay otros, está el require, está el import y está el use, que el use es una operación particular que lo que hace es y que este behavior define una función por allá rarita que es como, si no estoy mal, es using. Entonces cuando ese hace el using, él importa lo que hay dentro de ese using y se lo pega como si estuviera definido dentro de este mismo módulo. Ahora, cuando el behavior del proceso, entonces tiene un start link, que es como yo lo creo, y luego está el init. El init es el que me va a decir cuál va a ser el estado inicial de ese proceso. Pues ahí está. Si yo detengo esto, no lo necesita detener, y yo hago un simple queue punto .starlink y le paso el argumento inicial, no sé, eso ahí no tiene ningún tipo de dato, le va a pasar un mapa, me equivoqué, le va a pasar un mapa con mi nombre y ahí ya él me devuelve ese PID. Entonces ese proceso está ahí en ese PID. Luego, si yo lo voy a volver a crear, él me dice, hey, no, eso ya existe. ¿Por qué? Porque es un proceso que tiene un nombre. Y si yo voy a crear otro proceso con ese mismo nombre, él me va a decir, ve, yo ya encontré uno con ese nombre, ya existe y está aquí. Ahora, No, sí, noten, dale. qué vergüenza que te interrumpo. Noten las dos respuestas. No devuelve solo el PID, devuelve el OK, PID y el error tal cosa, porque esto normalmente uno lo va a recibir y lo va a aplicar o con el operador pipe, se lo va a aplicar a otras cosas, pero efectivamente uno necesita pattern matching. Si estuvo bien, el OK, hago tal cosa. Si no pude levantar el proceso, tengo que hacer otra cosa. Eh, entonces ahí se nota el que todas las cosas empiezan a conectarse y este es un lenguaje muy bonito porque se van conectando unas cosas con las otras y uno dice, para eso es que se inventaron el pattern matching, por eso es que me hace más fácil programar. Sí. Super Jaime. Bueno, por acá, entonces otro de los behaviors que esto tiene son las llamadas que pueden ser de varios tipos. Hay unas llamadas que son directas, que esperan una respuesta, que son los call. Hay unas llamadas que son asíncronas, que normalmente no esperan respuesta o la esperan de forma asíncrona, que son los cost. Hay otros behaviors o otras funciones definidas que son, por ejemplo, el handle info, que es cuando me llega un mensaje, pero que no es un call ni es un cost, sino que es un info. Y yo con ese info voy a poder hacer también otras tareitas. Entonces, agreguemos acá a ver qué ejemplo hay. Está esta de, bueno, esto era una cola, yo le puse un mapa.
Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una función que es este handle call. Yo le voy a llamar que agregue como un mapa. Supongamos que esto es una caché, entonces va a ser un set. Y en ese set yo voy a decirle que esto es un state. Ese state ya sabemos que es de tipo mapa, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer un pattern matching para que me llegue ese mapa ahí, para verificar que efectivamente es un mapa. Yo cuando lo creé le pasé este mapa a Juan, ¿cierto? Name Juan. Entonces acá vamos a decirle que sobre ese estado, entonces yo voy a hacer un map put, que es map, voy a poner acá porque sea más explícito, new state, va a ser igual a map.put, voy a poner el mapa, ¿cierto? Que en este caso es el state, voy a decirle qué es lo que yo voy a hacerle el set, entonces aquí normalmente uno llega y dice, ve, el set es la operación y los argumentos yo se los voy a pasar acá en este otro ítem. Entonces acá voy a decirle que es la llave y el valor. Entonces en este punto yo tengo un key, un value y ya tengo mi nuevo estado. Luego ese nuevo estado, los gen servers tienen una firma de cuál es la respuesta que debe dar esta función. Uno, pues eso lo podemos buscar allá en la página de Erlang, allá están pues como todos los diferentes temas, por ejemplo, yo puedo hacer un no reply, yo puedo hacer un reply, o sea, para responder o no responder, o puedo hacer como que se procese después, pasa un montón de cosas. Entonces acá voy a responder con un OK, o ni siquiera voy a responder con el estado completo, pero ese estado completo es el que muté, pero como es inmutable, entonces es la nueva referencia al nuevo mapa, ¿cierto? Y ya guardé eso. Entonces, si yo hago un recompile, y yo le digo, ¿cómo voy a hacer ese call? Si yo hago ese call, pues tendría que saber el estado, ¿cierto? Pero es que el estado se guarda ¿dónde? En el proceso. Entonces todos los procesos tienen una parte de memoria donde guardan su estado. Entonces, como yo necesito que el proceso sea el que ejecute, entonces yo hago el genserver.call y para llamarlo yo necesito pasarle el identificador o el nombre del proceso. En este caso es el nombre del módulo. Este módulo es exactamente esto de acá arriba. Entonces le paso el simple queue y le paso la llamada. La llamada, ¿cómo esperaba hacer? Era un set, un key, le voy a poner que le ponga la edad y la edad. Entonces yo lo llamo. Cuando yo lo llamo, él va a hacer esta operación y me va a responder con el nuevo estado. Entonces ella me respondió con el nuevo estado, ¿cierto? Ahora, si yo quisiera obtener el estado de él, pues en este caso lo obtuve haciendo una modificación, yo podría entonces crearme otra operación y con eso de pattern matching yo le digo qué es lo que quiero hacer, entonces yo quiero hacer un get. Entonces como en este caso no le voy a pasar argumentos, simplemente le quiero pasar el atom, ¿cierto? Hago esto, no hago ninguna modificación, entonces acá el estado sigue siendo el mismo estado y le respondo con el estado. Entonces yo recompilo eso y vamos a hacer un get. Entonces aquí simplemente le digo un get. Y él ahí me devuelve el estado. Entonces miren que él ya es capaz de almacenar estado. Es como si acá ya tuviéramos una clase, un objeto no sé, un bin de Spring Boot, que yo le puedo preguntar un estado, ¿cuál es tu estado? ¿Cierto? Y él me lo va a dar. Porque como vimos cuando estamos creando funciones, módulos, yo aquí no puedo definir un argumento de tipo string y venga, guárdeme aquí, y cuando yo le pregunte el valor y venga, modifíquelo, no, eso no lo va a poder hacer. Entonces, por eso está el tema de los procesos que pueden manejar un estado. En los procesos, como les decía, eso puede generar un cuello de botella, entonces aparecen otros elementos dentro de Elixir, como lo es para almacenar pues como datos en memoria y demás, que puede llegar a ser una ETS. Una ETS son unas tablas en memoria que pueden ser accedidas de forma concurrente por muchos procesos. Entonces eso ya me da una mejora a nivel
de la eficiencia. Entonces los procesos yo sí o sí los voy a utilizar para lo necesario, cuando sea necesario, porque yo sé que un proceso me va a generar un cuello de botella en algún momento, si yo no lo uso para algo particular. Si yo lo uso para mi operación principal y siempre tengo que llamar a ese proceso, entonces ahí, venga, yo cómo puedo refactorizar eso. Y en caso que sea necesario los procesos, entonces venga, yo cómo creo un pool de procesos que puedan suplirme como esa tarea. Es algo raro, realmente uno siempre trata de utilizar las librerías que ya vienen con ese manejo de procesos y hacer módulos así pues como más limpios. Eso es como el tema de procesos. Pues aquí había un ejemplo básico del call, ¿cierto? El tema asíncrono simplemente es que yo quizá ni siquiera espere respuesta. Vamos a hacer un ejemplo de esos. Entonces acá hagamos que ese set sea asíncrono. Entonces voy a cambiarle la firma acá. Vamos a hacer esta partecita asíncrona y no vamos a generar respuesta. Aquí era el nuevo estado ya. Ahí. Entonces aquí ya pongo que no voy a responder y el estado nuevo va a ser el new state que ya tenía aquí arriba. Entonces así va a ser el set. Acá recibía un key y un value. Entonces si yo recompilo y yo hago genserver punto el que hicimos hace rato, pero ya entonces acá le paso un cost para que sea asíncrono, o sea, yo no voy a quedarme esperando respuesta. Cuando yo hago un call, el proceso que hace el call, o sea, este de acá, que es el de la shell, se queda esperando respuesta y esa respuesta la espera por un tiempo específico. Entonces ahí pues va a generar ese problema en caso de que no le responda, porque le va a dar un timeout. Entonces en este caso yo no voy a esperar respuesta, le vamos a poner otro atributo que sea el last name. Entonces el last name, vamos a ponerle así. Entonces él de una vez me respondió, de inmediato. Puede que se haya ejecutado, como puede que no, puede que eso esté fallando, puede haber pasado cualquier cosa. Pero luego pues yo le voy a poder preguntar el estado. Y él ya me va a decir, ah, mire, mi estado es este, ya tengo el last name, ¿cierto? Entonces esa es la forma asíncrona o sea, de hacer como un fire and forget. O sea, yo mando eso, no estoy interesado en una respuesta. Básicamente ese es el tema, pues como de los gen servers, me van a permitir mantener una especie de estado. Luego en el tema de los procesos aparece el tema de la supervisión, de los árboles de supervisión. El árbol de supervisión principal pues que vamos a utilizar es el de application, porque sobre este application yo voy a poder definir todos los hijos que va a tener esa aplicación y le digo cuál es la estrategia pues como de supervisión sobre esos hijos. Y este es un supervisor en este caso, y este supervisor también se inicia con estos hijos que son los que se cargan acá, en este caso es el simple queue, y, y listo. Ya entonces voy a tener ese proceso supervisado. ¿Por qué? Si yo hago process.exit de, ¿cómo se llama este? De simple, y le digo, creo que es kill, no, ok. Acá hay otra función que se llama process.whereis, que es para preguntar dónde está un proceso con un nombre específico. Supongamos que yo lo voy a matar. Ay, no es kill, entonces supongamos que va a terminar lo normal. No me acuerdo de los otros. Ay, pucha, ¿qué pasó? El argumento no es un pit. Exacto, este no debe ser el módulo. No debe ser el módulo o el módulo no está corriendo. Algo pasó. Dame. Ok. No, este no es. Tal vez no está corriendo ya en este momento porque el otro proceso falló. O sea, si yo hago el call, me debe fallar porque el proceso no está. Exacto, el proceso ya no está. Y se murió y ya nadie lo resucitó. Eso es lo que pasó.
Y se murió porque se murió el supervisor que estaba enlazado, en este caso, que era el de la shell, y el de la shell falló por esto. Bueno, entonces vamos a hacer algo acá rápido, vamos a salirnos un poquito de punto a punto. Me voy a copiar este GenServer que habíamos creado y vamos a crearlo de nuevo. Mix, new, menos sub, para que tenga el tema del árbol de supervisión. Entonces él ya me crea otros objetos, que es en este caso el application. Básicamente lo que me crea, y acá en la configuración pues algo, pues realmente no hay como un cambio significativo en esta parte, y me agrega esta función de application, que básicamente es la que me dice cuál es el módulo principal de la aplicación y si va a cargar unas aplicaciones extra. Entonces acá vamos a crear otra vez el archivito, se llamaba server.x, y en esta vamos a pegar esta parte. Entonces, yo como vinculo este sample queue con esta aplicación. Entonces acá él ya me crea esta estructura que es el start, y yo voy a poner este worker, que es básicamente un procesito que está ahí, y le paso los argumentos. Los argumentos que yo le pasé era un mapa, ¿cierto? Entonces le va a pasar un mapa acá vacío también. Entonces él va a ir a llamar de forma automática esta función de starLink con esos argumentos que yo le pasé, con ese estado que yo le pasé. Bueno, que realmente no es un estado, sino el argumento inicial. Ya el estado se convierte es aquí en el limit. Cuando yo hago OK state, ya ese es el estado. Ese es el argumento, y yo los argumentos puede ser un keyword, puede ser cualquier cosa, y yo con eso armo mi estado inicial. Entonces, en esa parte, ya con esto se crearía ese proceso. Vamos entonces a iniciar esta aplicación de nuevo con ix-smix, y hijo de pucha, cd sample. Ahora sí, listo, ya subió. Yo no creé el proceso, y yo ya puedo preguntar por él a ver si está corriendo. Entonces yo pregunto por este módulo que es sample queue, ay, ¿cómo se llama? Simple queue, perdón. Y él ya me da un PID. Vamos a hacer lo del process.kill, vamos a terminarlo. .exit. Aquí entonces pregunto ese process.whereis, y acá pongo el simple queue, y aquí pongo, creo que el kill sí existe, vamos a ver si existe. Sí, ahí ya lo maté. Entonces, y ahora vuelvo y pregunto dónde está. Perdón. Y ya me lo creo con otro PID. Entonces el supervisor se dio cuenta que ese proceso se murió y vuelve y lo levanta. Obviamente, ¿qué pasó? Vamos a hacer el escenario. Ahí, si yo le hago un call a, a ese proceso para pedirle el estado, entonces es el simple queue y el get. Me dice un mapa vacío. Ahora, yo en vez del ese le voy a poner entonces el name. Pero espérate, sample queue. Por aquí es el cost para hacer la otra operación, para ponerle un atributo. Entonces este es el proceso, y la llamada es una tupla de 3 elementos que tienen el set, que es la operación, el key, vamos a ponerle el nombre, y el value sería este. Entonces ya lo llamé. Yo le hago otra vez el get. Ahí donde está el get. Bueno, se perdió. Y acá ya me viene con el nombre. ¿Qué pasa si yo lo mato? Él vuelve y se levanta, pero si le pido el estado, se perdió el estado, ¿cierto? Entonces, eso para que lo tengamos ahí en cuenta también, que los GenServer no nos persisten el estado de forma pues así nativa. Y ya tenemos el árbol de supervisión, entonces eso significa que ya ese proceso sí o sí se va a estar levantando cada que se caiga. Obviamente hay que desarrollar procesos que no vayan a fallar,
por un pattern matching, que no vayan a fallar pues como por condiciones de desarrollo, sino ya por condiciones, si hay fallos, que sean fallos controlados y que el proceso ni siquiera salga, sino que pues de un manejo a esos errores, ya sea pues un manejo, un error de negocio u otra cosa. Entonces eso es básicamente como el tema del árbol de supervisión, cómo se hace pues una invocación desde un proceso hacia otro, y ya el resto, compañeros, es como empezar a probar librerías y demás. Nosotros tenemos un proyecto en, en GitHub que nos hace una estructuración o nos crea una estructura base. Esa estructura base, acá están los contribuidores, esa estructura base crea un proyecto como esto que creamos acá, pero ya trae unas cositas configuradas, trae por ejemplo un plug, trae un tema de como de manejo de configuraciones, trae el tema del plug pues para la API REST, trae un tema de health check, ¿cierto? Trae unas bobaditas ahí de métricas y demás, y ya sobre ese pueden agregar otros elementos. Por ejemplo, acá hay para crear, no sé, un modelo, un caso de uso, un driven adapter, un entry, pues en esto pues aplicando los principios de arquitectura limpia, que es otro tema. Y dentro de eso, pues ya ahí se generan como las configuraciones base. Entonces, por ejemplo, ya hay generación de código para conectarnos a Rabbit, a Dynamo, una estructura base pues para algo que no exista, para conectarnos a Redis, a un repositorio de base de datos Conecto, a un cliente de REST, a conectarnos a AWS Secret Manager. Entonces pueden generar pues como esa parte y ver un poquito ese código, cómo funciona, probarlo y ver ya todos estos otros temas que hay acá, pues que realmente aquí hay mucho tema que les va a ser útil dentro de el desarrollo pues haciendo uso de Elixir. Eso era todo, compañeros. Mil gracias, Juan. Juan Carlos. Mucho gusto, Jaime. Excelente charla y mil gracias por el tiempo y el cariño que le pone. Pregunta antes de que nos vayamos. Y eso conecta con lo que dijiste hace un rato. Uno sabe que con Elixir, a diferencia de máquinas virtuales Java o de cualquier cosa que uno meta en un podcito de Kubernetes, BIM sí tiene la capacidad de levantar procesos en otros lados y el supervisor puede levantarlos allá en el otro lado. Luego entran a competir claramente a diferentes granularidades. Lo que yo hago con Kubernetes a lo que hago con BIM. ¿Cómo es el despliegue de estas cosas en el banco? Porque pues sí tiene sentido usar esto dentro de Kubernetes o lo ponen funcionando sobre máquinas, ¿cómo es la cosa? Porque realmente, ¿qué tipo de aplicaciones están construyendo el banco y cómo es el runtime que tienen allá? Jaime, no, básicamente estas aplicaciones son tratadas como como cualquier otra aplicación Java. Y aquellas aplicaciones que se desarrollan en Elixir, normalmente la determinación para que se desarrollen en Elixir ha sido un mejor manejo de la concurrencia. O sea, si necesitamos demasiadas TPS, no sé, 5.000, 10.000 TPS, entonces Elixir es como el lenguaje definido para esa parte. Se despliega, normalmente se despliega Kubernetes containerizado, no se maneja clusterización de nodos de Elixir, no se tiene pues como esa parte. Se han hecho quizá proyectos que sí lo usan, pero son muy particulares. Entonces normalmente es que hagan de cuenta que eso es cada réplica es completamente independiente y es como si fuera una aplicación ya, o sea, no se le explota como esa parte de capacidades distribuidas, más allá de algún par de escenarios pues que ya se tienen como resueltos. Ah, bueno. Bueno, mil gracias nuevamente, Juan. Con Y, mucho gusto. y este es un camino muy bonito, muy simpático este lenguaje, y a todos yo creo que le terminamos cogiendo cariño. Eh, y efectivamente a todos los que están aquí, Cristian, Camilo, Francisco y Brian, pues
felicitaciones de estar involucrados en aprender esto, porque es simpático, muy agradable. Listo, muchas gracias y todos pasen un feliz fin de semana. Chao, chao. Gracias, Jaime, hasta luego, que estén muy Gracias, bien. Juan, Gracias. Un gusto, chao. Hasta luego, muchas gracias.